Lo vamos a hablar con Noelia Aranda, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Noelia? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Muchas gracias, che. Noelia, bueno, contanos un poquito al respecto para empezar y para que empecemos a entender qué es la citacosis, que lo leemos por ahí en muchos titulares, se comenta, pero por ahí no lo terminamos de tener tan claro. La citacosis es una enfermedad infecciosa y las enfermedades infecciosas son transmitidas por agentes, ya sea virus o bacterias. En este caso es una bacteria, que bueno, es una bacteria que está en la naturaleza normalmente, adentro, digamos, del sistema de las aves, puede o no estar presente en las aves, y bueno, en aves que están, digamos, en buen estado inmunitario no suele verse síntomas. Pero bueno, cuando el animal se inmunocompromete o tiene una alta carga, sí puede llegar a manifestar síntomas. Y, por ejemplo, uno de los estados que le puede llegar a generar esa inmunodeficiencia o esa imposibilidad de mantener a raya a la gente que está en equilibrio es, por ejemplo, el estrés, como por ejemplo el estrés de la captura, el cambio del ambiente, el cambio de las condiciones y demás. Pero bueno, en sí es una enfermedad que es producida por una bacteria que tiene potencial zoonótico, es decir, puede ser transmitida desde los animales hacia las personas. Noelia, ¿cuáles son los síntomas? ¿En las personas o en los animales? Menos dos, nos puedes contar en los dos. Bien, para identificarlo en un animal, así a simple vista no podemos confirmar la citacosis solamente por síntomas, pero bueno, se puede tratar de un presuntivo cuando es un animal que está con las, en el caso de las aves, ¿no? De cualquier tipo de ave, plumas erizadas, secreción ocular, congestión, sinusitis, conjuntivitis, pueden tener cuadros gastrointestinales, también algún cuadro neurológico, se están descritos cuadros neurológicos en casos graves. Y bueno, en las personas también lo mismo, o sea, puede llegar a aparecer un cuadro viral común, por ejemplo, como una gripe, o puede avanzar en una neumonía, complicarse, cuadros gastroentéricos también, pero bueno, está muy descrito que son cefaleas fuertes, es decir, dolores de cabeza fuertes, lo que caracteriza mucho la enfermedad. Pero también es cierto que puede tener, digamos, puede llegar a tener síntomas leves y pasar desapercibido como si fuera un resfriado estacional. Noelia, te cuento, tengo familia en Santiago del Estero y siempre que los vamos a visitar en la ruta es muy común ver ahí un costado que se ofrezcan con carteles, se venden loritos, se venden cotorras. ¿Qué pasa con esta venta de estos animales que normalmente, como te digo, yo al menos lo veo al costado de la ruta, puede haber en otros lugares también? Sí, acá dentro de lo que es Santa Fe tenemos, no solo Santiago, sino que en Santa Fe ve mucho lo que es, entra de lo que es el mascotismo por tráfico ilegal de fauna. No son animales de criaderos habilitados, que hay en el país criaderos habilitados, que, bueno, vos tenés que tener tu certificado de legítima de tenencia y demás, anillados, y tienen un control sanitario, sino que estos animales que vos ves a los costados de las rutas, o en tiendas de mascotas que también parece pueden llegar a ver, son animales que son traídos desde la naturaleza, son extraídos. En algunos casos, como por ejemplo el de la cotorra argentina, que es un animal que en muchos lugares, entre muchísimas comillas, lo han declarado plaga. Ese animal no, digamos, nidifica en lugares donde se puede acceder y demás. No sería muy difícil su sustracción, pero en el caso, por ejemplo, de los loros Amazona estiva, que son el loro hablador, y no solo que genera un impacto ambiental sustraer estos individuos porque tienen que talar árboles, digamos, árboles longevos, porque ellos nidifican en árboles viejos, entonces eso lleva también a la tala de montes, el animal se saca de los niños, se agrupa entre muchos animales y son transportados a lugares para su venta ilegal. Estos animales se inmunocomprometen, se deprimen, no tienen una buena nutrición, muchos mueren, y otros llegan a familias que no saben sus cuidados y demás, y bueno, son portadores de la gente, y así es como que se da con el contacto directo el contagio de esta enfermedad. Pero bueno, también hacer hincapié en que esos animales son sacados del monte, esos montes son talados, y bueno, por esos animalitos por ahí los juntan con 100 más, los mezclan a todos juntos, muy hacinados, con pésimas medidas de higiene, gente que no sabe lo que está haciendo, digamos, solamente quiere ganar plata y tampoco les dan bien de comer. Entonces, bueno, se juntan varios factores que exponen a las personas. ¿Y a Y qué las se, personas que los compran de forma ilegal.
Seguro, y eso es una de las causas o una de las probables causas de esta cantidad de casos que se vienen registrando. En lo que yo he leído y he visto, el mayor porcentaje se da por contacto estrecho por este tipo de animales, o sea, como te lo pueden transmitir todas las especies, pero por ejemplo, yo trabajando con varios tipos de especies de aves, palomas rescatadas y demás, mi papá, ahora ya no, pero era colombófilo, nunca tuvimos un problema con la citacosis, pero obviamente las palomas domésticas estaban con su plan sanitario, pero bueno, nosotros hacemos avistaje de aves, nunca, siempre estás en contacto con materia fecal, digamos, indirectamente o directamente cuando vas al monte, pero no hemos tenido, en mi caso personal, gente conocida con la enfermedad. Sí he conocido gente que se ha enfermado trabajando en lugares de, digamos, centros de fauna o trabajando en muestreo de nidos y demás, que ahí ya tenés un contacto más estrecho, y el otro sector más grande es el de la gente que tiene loritos de mascota y bueno, no los llevan al veterinario y a veces es tarde, entonces tienen un contacto estrecho porque culturalmente nosotros tenemos animales de mascota y los loros son muy difundidos y la gente le da besos, los tiene encima, no tienen buenas maniobras de higiene y tampoco se dan bien de comer, entonces eso genera que el animal manifieste la enfermedad. Y ese contacto estrecho es lo más peligroso. Noelia, ¿y cómo es el tratamiento cuando se contrae esta enfermedad? El tratamiento en las personas, Sí, digamos, en las personas. tendría que decir más bien un médico, Claro. porque yo soy médica veterinaria, Sí, sí, pero sí, tenés siempre razón. son con antibióticos. O sea, como es una enfermedad complicada, puede ser desde el tratamiento antibiótico antiinflamatorio, decimos yo, como hacemos con el tema de los animales, y también la nutrición, pero bueno, yo en medicina humana no me puedo meter mucho. El tratamiento en general suele ser con antibióticos porque es una bacteria, ¿viste? Después se verá el profesional actuante según el caso. Hay gente que termina con neumonía grave y hay gente que muere, como son los casos que ustedes Sí. describieron. Pero lo que quiero decir yo, nosotros en la plaza siempre estamos en contacto con materia fecal de aves, porque hay aves por todos lados, pero no todos tenemos citacosis ahora. Es casi sentado que muchas personas que tienen loro de mascota, y no te diría que la mayoría que de los casos que vos nombrás son por loritos de mascota, es por ese contacto estrecho. Y un animal de origen que no se conoce y que no tiene un plan sanitario. A estar atentos entonces a esto en casa o si no nos cruzamos por ahí con ese tipo de situaciones. Noelia, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, no, de nada. Mandamos un saludo grande. Noelia Aranda, médica veterinaria, informándonos un poco al respecto de la citacosis que ha aumentado los casos en Santa Fe.